Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Llevo más de una década trabajando como camionero, pero el incidente que estoy a punto de contarte ocurrió hace apenas unos años y desde entonces me persigue. Fue en 2017. Iba haciendo mi ruta nocturna de siempre por el desierto de Mojave, rumbo al este, hacia Arizona. Cargaba un envío de electrodomésticos, neveras, estufas, lo típico. El desierto estaba oscuro, más oscuro de lo que había visto jamás, de esa oscuridad en la que ni siquiera logras distinguir bien la carretera al frente. Las luces de mi tráiler estaban flojas, tenues. Era algo que venía posponiendo arreglar, pero nunca pensé que importaría en esos tramos solitarios. Normalmente ni lo notaba, pero esa vez, sin un solo carro a la vista, apenas podía ver las líneas del asfalto. La carretera se extendía interminable, y yo me sorprendí esforzándome para mantener los ojos abiertos. El cansancio me caía encima como un peso muerto, pero seguía adelante. Era la única forma de mantenerme a flote. Andaba corto de dinero, y la idea de detenerme un par de horas a esperar el amanecer no me parecía que valiera la pena. Podía hacerlo, tenía que hacerlo. Entonces, como una hora antes de que amaneciera, lo vi. Un par de faros a lo lejos. Al principio pensé que era un vehículo acercándose, pero conforme me fui aproximando, la silueta del auto se hizo más clara. No se estaba moviendo. Estaba ahí, completamente detenido, en medio de la carretera. Un Ford Fusion rojo, con las luces intermitentes de emergencia parpadeando en el silencio espeso del desierto. Lo que más me descolocó fue esto. La puerta del pasajero estaba totalmente abierta. Pisé el freno con fuerza. El tráiler chilló hasta detenerse, quedando a apenas un pie del auto. El corazón se me saltó un golpe, pero no entré en pánico. No soy de los que se asustan fácil. He estado en mis buenas peleas, así que el miedo no es algo que sienta a menudo. Pero esto era distinto. Pensé que quizá alguien tenía un problema mecánico o necesitaba un puente. No esperaba nada más. Así que, con cuidado, eché el tráiler en reversa. Me orillé a un lado y me bajé en plena noche del desierto. El aire estaba inmóvil, demasiado quieto, casi de forma inquietante. Se sentía mal. No había viento, no había sonidos, solo el clic rítmico de las intermitentes del carro. Me acerqué con cautela. El auto se veía como nuevo, el tipo de vehículo que alguien usaría para ir a una reunión familiar. Pero por dentro estaba completamente vacío. No había ni una sola persona. Revisé el asiento trasero. Incluso miré debajo de los asientos por si alguien estuviera acostado allí. Nada. Solo vacío. Se me apretó el estómago. Tenía que haber alguien cerca. Alguien debía estar por ahí. Escaneé el desierto a mi alrededor. Nada. Ni un sonido, ni una señal de movimiento. Solo esa franja oscura de carretera perdiéndose en la nada. La quietud se sentía antinatural, como si el mundo se hubiera quedado mudo solo para mí. Miré por encima del hombro, medio esperando encontrar a alguien parado, observándome. Pero no había nada, solo oscuridad. Podía sentir que el corazón me latía más rápido, y ni siquiera sabía por qué. No tenía sentido. Así que di un paso atrás y decidí que era hora de volver al tráiler y olvidarme de todo ese asunto. Pero entonces, mientras miraba alrededor, algo me detuvo. Hubo un leve movimiento en la esquina de mi visión, una sombra. Me quedé quieto un momento, con el aire atrapado en el pecho. Esa forma oscura se movió otra vez, apenas más allá del alcance de los faros de mi camión. Mi cabeza empezó a correr. ¿Era una persona o solo un engaño de la luz y el desierto jugando con mis ojos? Me repetí que no era nada, que era mi vista adaptándose a la oscuridad.
pero algo me carcomía, algo primitivo, algo que susurraba en el fondo de mi mente. Yo no estaba solo allí, y esa sensación no se sentía bien. Di un paso lento hacia adelante, con las botas triturando la grava bajo mis pies. Manteniendo la vista fija en el carro, empecé a rodearlo despacio. Los faros del tráiler iluminaban los asientos vacíos, el interior intacto. El ambiente se sentía denso, y el silencio era insoportable. Ni siquiera una brisa movía el polvo. Llegué al frente del carro y me detuve. Todo se veía tan normal, demasiado normal. El interior estaba impecable. Las llaves seguían puestas en el encendido, pero el motor estaba apagado. Sin embargo, mientras me quedaba ahí, un escalofrío me recorrió la espalda. Me di cuenta de que no había escuchado absolutamente nada en los últimos minutos, ni siquiera los sonidos típicos del desierto, ni un solo crujido de un coyote, ni el roce de una serpiente de cascabel. Nada, solo nada. Y entonces noté el baúl. El seguro estaba apenas entreabierto. Pensé, ¿por qué no revisarlo? No estaba seguro de qué esperaba encontrar. Tal vez herramientas, tal vez algo más raro, pero algo me decía que ese carro era más que un simple vehículo abandonado. Fui a abrir el baúl, pero no cedía. Estaba cerrado. Saqué las llaves del encendido y destrabé el baúl. El sonido del seguro girando retumbó en el silencio. Tenía un mal presentimiento, pero seguí. El baúl se abrió con un chirrido. Me asomé. Estaba oscuro por dentro, pero los faros de mi tráiler daban justo la luz suficiente para distinguir las formas de 3 bolsas grandes, blandas, como apelmazadas, del tipo en el que uno tiraría basura, o quizá algo peor. Me acerqué, arrastrado por la curiosidad. El corazón me martillaba más fuerte, y una sensación enfermiza empezó a subirme por la garganta. Había algo raro en esas bolsas. Algo estaba mal. Extendí la mano hacia una de ellas, y mis dedos rozaron esa superficie suave y húmeda. Justo cuando mi mano estaba a centímetros de la bolsa, lo escuché. Un disparo. El estruendo de la bala cortando el aire me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi cuerpo se echó hacia atrás de golpe, chocando contra el costado del carro, y el susto me dejó paralizado por un instante. Reaccioné y salí corriendo hacia mi camión sin pensarlo. Escuché una voz a lo lejos, áspera, sucia, ronca, llamándome. ¡Hey! La voz sonaba como si se estuviera acercando, pero yo no me quedé a comprobarlo. Trepé al asiento del tráiler con las manos temblando mientras intentaba girar la llave. El motor tosió y se apagó. Maldije entre dientes y metí la palanca en reversa con rabia. El camión rugió y volvió a encender, pero cuando miré por el retrovisor, se me heló la sangre. Había una figura parada detrás del carro. Era un hombre bajo, robusto, con el cabello rojo alborotado. Llevaba unos overoles sucios y botas gastadas. En la mano izquierda sostenía algo, una pala pequeña, y en la derecha sujetaba un viejo rifle de caza. Por un segundo nos quedamos mirándonos. Yo no podía moverme. No sabía qué estaba haciendo, pero había algo raro en su expresión. No se veía furioso, no parecía desquiciado. Más bien, se veía preocupado. Cuando mi tráiler empezó a moverse, él soltó la pala y comenzó a quitar los brazos. Movía la boca, pero yo no podía escuchar lo que decía. Gritó algo, pero yo no me iba a detener. No por él. No me quedaría allí para averiguar qué quería. Pisé el acelerador a fondo. El tráiler respondió y salió disparado por la carretera vacía. Pero mientras me alejaba, no podía sacudirme la sensación de que algo me venía siguiendo. En el retrovisor vi su figura corriendo tras de mí durante unos segundos, hasta que se dio la vuelta hacia el carro, pero yo no aflojé. Empujé el camión más rápido de lo que debía, con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Pasaron unos minutos y pensé que ya estaba a salvo. Seguía mirando el retrovisor una y otra vez, convencido de que él no había terminado. Entonces, de la nada, aparecieron unos faros rápidos y cercanos.
atravesando la oscuridad del desierto. El carro estaba justo detrás de mí otra vez. Las luces se hicieron más intensas. Podía sentir el corazón golpeándome el pecho, acompañando la velocidad del camión. El retumbar constante del motor parecía tragarse todo, pero la imagen de aquel hombre persiguiéndome seguía parpadeando en mi cabeza. Volví a mirar el retrovisor, intentando mantener la vista en la carretera y al mismo tiempo comprobar que el carro no se pegara demasiado. Pero estaba encima de mí, demasiado cerca para mi gusto. Escuché el bocinazo insistente y el pánico empezó a colarse. ¿Qué demonios quería este tipo? Apreté el volante aún más, los nudillos blancos, la mandíbula tensa. Pensé en llamar a la policía, pero la mente la tenía revuelta. No sabía exactamente dónde estaba y no podía darme el lujo de detenerme. Si paraba no saldría vivo de allí. Eso sentía. Tomé una curva brusca hacia la izquierda, esperando perderlo, pero el carro me siguió. Sus faros cortaban la noche como un depredador tras su presa. Ya no era solo una persecución, era una cacería. El camino por delante se sentía como si se estuviera cerrando. Yo rogaba por una oportunidad, por un respiro, por cualquier salida. Volví a pisar el acelerador, llevando el tráiler al límite. Solo necesitaba poner la mayor distancia posible entre ese hombre y yo. Y justo en ese momento, cuando giré la cabeza para mirar por encima del hombro, el carro hizo algo que me congeló la sangre. Se metió delante de mí, me cerró el paso y clavó los frenos. Yo clavé los míos, evitando por poco estrellarme por detrás, pero el tráiler chilló mientras yo me iba hacia un lado, perdiendo el control por un instante. El carro de adelante bajaba la velocidad, obligándome a igualarle el ritmo. Ahora podía ver la cara del hombre por el espejo. Tenía los ojos abiertos de par en par, llenos de desesperación. Se veía asustado, igual que yo. Entonces, a lo lejos, aparecieron las luces intermitentes de una patrulla, cortando la oscuridad como un faro. Al principio casi no lo creí, pero mientras la patrulla se acercaba, sentí un mínimo alivio. Había ayuda. Pero eso no impidió que el carro hiciera otra maniobra. La figura dentro del Ford rojo estaba cada vez más desesperada, intentando obligarme a detenerme como fuera. La patrulla se acercaba, y entonces el carro se fue hacia un lado, aceleró y se metió en el desierto. Yo me orillé y metí el tráiler en park de golpe, apenas recuperando el aire. El policía se detuvo a mi lado, y la sirena se apagó hasta quedar en un zumbido tenue. Yo me bajé del camión antes de que el oficial siquiera saliera de su unidad. Empecé a gritarle, contándole todo. Lo que pasó, cómo me persiguieron, el hombre extraño, el disparo. El oficial escuchó en silencio, con la cara totalmente impenetrable. Cuando terminé me miró como si yo estuviera loco. «Manténgase calmado», dijo como si no acabara de estar a punto de morir. «Vamos a investigar». Me dio rabia. ¿Investigar? ¿En serio? Ese tipo me venía siguiendo. Casi me saca de la carretera. Al policía no pareció importarle demasiado. Dijo que haría un reporte y que harían una búsqueda con apoyo. Yo no me quedé a esperar a que terminara de llenar nada. Ya estaba harto de ese lugar. Lo que sea que estuviera pasando allí no era algo para quedarse. Los policías me dejaron seguir, prometiendo que me llamarían si encontraban algo. Pero yo sabía cómo era eso. Nunca llamaron. Mientras manejaba de nuevo, tratando de recuperar algún tipo de control, no podía quitarme de la cabeza que algo no encajaba. ¿Qué hacía ese hombre en medio del desierto? ¿Y por qué me persiguió así? Hice la entrega, pero se sintió como el viaje más largo de mi vida. Lo de esa noche me roía por dentro. No podía olvidar la imagen del hombre en el desierto, su cabello rojo salvaje, la pala en su mano y esa manera de mirarme, como si estuviera tratando de advertirme algo, pero nunca supe qué era. Historia 2. Me llamo Ryan. Llevo poco más de 2 años siendo camionero, y como a la mayoría de nosotros, este trabajo nos regala muchas noches solitarias.
Pero hay una noche que sobresale por encima de todas, una que desearía poder borrar de mi mente. Acababa de recoger una carga en el sur de New Jersey y venía rumbo al oeste, hacia Lafayette, Indiana. Era un viaje de unas 12 horas, pero como era plena madrugada, las carreteras estaban prácticamente vacías y pensé que podía aguantar de corrido. El silencio te va comiendo por dentro cuando estás solo en medio de la nada. Cerca del punto medio del trayecto, el estómago me rugió. Bajé la mano hacia la consola, buscando un Red Bull para mantenerme despierto. Pero claro, se me había olvidado reabastecer. Error clásico. Maldije en voz baja. Lo último que quería era hacer una parada, pero sabía que no tenía opción. Miré alrededor y vi un pequeño parador de servicio a la derecha, con luces débiles, casi moribundas. No era un truck stop de verdad, pero parecía que podía servir. Era una gasolinera que habían convertido en una especie de tienda de conveniencia. Ya había pasado por esa ruta antes, pero no reconocía ese lugar. Cuando entré al estacionamiento, algo se sintió raro. El sitio estaba desierto. No había carros, no había luces, aparte de las que parpadeaban en la propia estación. Aún así pensé que era solo por la hora. Quizá era uno de esos lugares donde los camioneros paran cuando están desesperados. Aparqué y caminé hacia adentro. La puerta se abrió con un crujido suave y de inmediato me golpeó el aire rancio del local oscuro. Las estanterías estaban vacías, como si las hubieran saqueado. No quedaba nada, solo unas cuantas cajas y basura regada por el suelo. Parecía un pueblo fantasma. Negué con la cabeza. Genial, murmuré. Supongo que me tocará seguir sin nada. Justo cuando me di la vuelta para irme, algo me llamó la atención. Una luz tenue al fondo de la tienda. La curiosidad pudo más que yo y caminé hacia allí. La puerta del fondo se abrió lentamente con otro chirrido y entré. Ahí, para mi sorpresa, había una nevera. Estaba conectada. Tenía la luz encendida, brillando débilmente en medio de la oscuridad. El corazón se me aceleró. Tal vez sí podría encontrar algo para tomar después de todo. Abrí la puerta. Vacía. Ni una sola lata. Ni siquiera una botella de agua. Las repisas ni estaban. No había nada. Solo el interior frío del aparato mirándome de vuelta. Cerré la puerta de un golpe, frustrado. Y en ese instante, mientras me giraba para salir, juraría que escuché algo. Un sonido. Tenue pero claro. Como un golpeteo o un choque que venía del área principal de la tienda. Se me erizó la piel. Me quedé congelado. Esperé, escuchando. Silencio. Yo no iba a meterme en una situación rara, así que decidí salir rápido. Pero cuando salí del cuarto trasero, noté algo extraño. La puerta que daba al salón principal estaba ahora entreabierta. Podría jurar que la había cerrado detrás de mí cuando entré. Miré por encima del hombro, pero no había nadie. Aún así, algo en ese lugar se sentía mal. Era como si me estuvieran observando. Empujé la puerta principal y troté hacia el camión. Se me revolvió el estómago cuando miré hacia atrás y vi la puerta, todavía abierta, tal como antes. No sabía qué estaba pasando, pero no quería averiguarlo. Llegué a mi tráiler y subí, tratando de sacudirme la sensación de que algo no cuadraba. El motor cobró vida, llenando la cabina con su vibración familiar, pero eso no me calmó. El corazón todavía me golpeaba el pecho y una gota de sudor me bajó por la sien. Intenté encontrarle lógica. Tiendas vacías pasan, pueblos fantasmas existen, pero esa nevera, vacía, desmantelada, no era lo que me había puesto nervioso de verdad. Era el sonido que creí escuchar. Algo pesado, como metal raspando el piso justo antes de irme. Miré el retrovisor. Las sombras de los árboles afuera se movían y parpadeaban sobre la cabina. Ya iba saliendo del estacionamiento, pero mis ojos no dejaban de saltar de vuelta hacia la tienda. La puerta principal seguía entreabierta como antes. Tomé aire y traté de concentrarme en la carretera. La autopista se estiraba vacía frente a mí, perdiéndose en la oscuridad.
pero cada pocos segundos un movimiento en mi visión periférica me hacía girar. ¿Era un truco de la luz tenue de la calle o había alguien siguiéndome? Agarré el teléfono con la intención de llamar a la estación de policía más cercana, pero no había señal, por supuesto. Sentí como si unos ojos invisibles estuvieran rastreando cada uno de mis movimientos, pegados a mí desde la oscuridad, fuera de mi alcance. Entonces lo noté, un destello de movimiento detrás del camión, una sombra, o quizá una figura. Giré la cabeza de golpe. Nada, solo el tramo vacío de carretera y la línea oscura de árboles moviéndose con el viento. Bajé un poco la velocidad, intentando calmarme, y mis ojos recorrieron la orilla del camino. Ahí fue cuando lo vi, una forma tenue cerca de la tienda abandonada, apenas visible en la penumbra. El pulso se me disparó. Parecía una persona encorvada, mirándome. No esperé a descubrir quién era o qué era. El instinto me gritó que me fuera. Aplasté el acelerador y seguí manejando, con los faros del camión cortando la noche. No miré hacia atrás, pero sentía el peso de esa mirada encima, incluso mucho después de que la tienda desapareciera. El resto del viaje no me detuve. Cada vez que miraba el retrovisor, esperaba ver esa figura corriendo detrás de mí, pero no había nada, solo esa cinta negra interminable de carretera hacia adelante, iluminada por mis faros débiles. Incluso cuando por fin llegué a la siguiente tienda de conveniencia abierta, una de verdad esta vez, casi no podía ni respirar. Compré una soda, me la bebí de golpe y no me quedé allí. Todo en mí me decía que volviera a la autopista y pusiera la mayor distancia posible entre yo y ese parador maldito. Pero muy en el fondo, yo sabía que no había escapado del todo. Esa tienda, ese cuarto de atrás, y lo que fuera, o quien fuera, que estaba mirando, había dejado una marca, y por más millas que dejara atrás, no podía sacudirme la sensación de que todavía había ojos sobre mí, en algún lugar, allá afuera en la oscuridad. Había manejado lo que se sentía como una eternidad, pero la sensación de estar vigilado no se iba. Cada milla, cada curva, parecía repetir el recuerdo de esa tienda abandonada. Tenía las manos apretadas en el volante, los ojos saltando entre la carretera y el retrovisor. Entonces pasó. Una sombra cruzó la autopista a toda velocidad. Frené de forma instintiva, con el corazón martillando. El camión se deslizó un poco sobre el asfalto y las llantas chillaron en protesta. Pero cuando miré hacia la oscuridad, no había nada. Tomé aire temblando y traté de convencerme de que me lo había imaginado. Pero en el fondo sabía que no. Había algo allá afuera. Volví a agarrar el teléfono con la esperanza de pedir ayuda, pero seguía muerto, sin señal. El aislamiento me carcomía la mente. Seguía avanzando, obligándome a mantener la mirada al frente. Y fue entonces cuando vi movimiento justo al borde de mis faros. Una figura salió desde la orilla y pisó el asfalto. Me quedé helado. Un hombre, o tal vez más de uno, no estaba corriendo, estaba esperando. Y cuando el camión se acercó, levantó algo. Un brazo, un arma. No podía distinguirlo. El instinto se activó. Pisoteé el acelerador. El motor rugió como una bestia. Mientras intentaba poner distancia, el corazón me iba a 1000 y la mente me gritaba que sobreviviera. De repente algo golpeó el camión. La ventana del lado del pasajero estalló con un crujido ensordecedor, lanzando vidrios dentro de la cabina. El pecho se me subía y bajaba, y un dolor agudo en el brazo me recordó lo real que era todo esto. Alguien me había lanzado algo, o había disparado. No esperé a averiguarlo. Viré bruscamente, a punto de perder el control. Ahora las figuras en la orilla eran más claras. 2, quizá 3. Vestían ropa oscura, moviéndose con una precisión aterradora. Uno cargaba un altavoz grande, otro blandía un palo o un tubo de metal. Estaban tratando de detenerme. Apreté el acelerador hasta el fondo. Cada músculo se me tensó mientras manejaba más rápido de lo que jamás había manejado.
Las luces del pueblo más cercano todavía estaban a millas, y la oscuridad detrás de mí se sentía interminable. Cada segundo era una apuesta. Cada sombra podía ser otro atacante. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, el camino se abrió. Pude ver el brillo neón de un truck stop a lo lejos. Civilización real. Gente real. No me atreví a mirar atrás. No me importaba nada, excepto llegar vivo. Metí el camión en park de golpe al entrar al estacionamiento, con el cuerpo temblando. Me quedé sentado un largo rato, intentando recuperar el aire, con el corazón desbocado. Desde la seguridad del lugar llamé a la policía y expliqué todo lo mejor que pude. Cuando los oficiales llegaron, registraron el bosque alrededor, pero no encontraron nada. Hasta el día de hoy no tengo idea de quiénes eran ni qué querían. Lo único que sé es que esa noche me cambió. La soledad del camino se volvió más pesada y el silencio más sofocante. Todavía pienso en esa tienda abandonada, en la nevera vacía y en las sombras que me observaban. A veces, cuando conduzco solo de noche, juraría que veo movimiento justo más allá de donde alcanzan los faros. Y cada vez se me retuerce el estómago y recuerdo esa noche. Aprendí una cosa con total certeza. Hay lugares que no están hechos para ser visitados, y hay sombras que es mejor dejar en paz. Historia 3. Me llamo Brian. Llevo más de 15 años manejando camiones, y para mí ya es como respirar. Lo hago por instinto. He conducido en tormentas de nieve, atravesado bancos de niebla espesa y recorrido carreteras que cuesta creer que existan de verdad. Pero hay un trayecto que jamás voy a olvidar. Empezó como otra noche cualquiera en la carretera y terminó convirtiéndose en algo que no le desearía ni a mi peor enemigo. Era pleno invierno y yo llevaba un cargamento de suministros médicos a través del desierto, rumbo a un hospital en Nuevo México. El aire estaba helado, ese tipo de frío que se te mete hasta los huesos, pero aún me faltaban muchas millas, así que no le di demasiada importancia. Dentro de la cabina del camión se estaba caliente y el zumbido del motor era mi única compañía. Recuerdo el silencio. Era extraño. Demasiado silencio. Estoy acostumbrado al rumor constante de las llantas sobre el asfalto, a la estática ocasional de la radio, al ruido típico de un parador. Pero en ese tramo de autopista no había nada, ni un solo carro, nada de luces, nada de animales, solo el silencio profundo, oscuro del desierto. A medida que pasaba marcador tras marcador, no podía sacudirme la sensación de que no estaba solo. No era esa típica impresión que te da cuando manejas de noche sin compañía. Esto era diferente. Era como si alguien o algo me estuviera observando, pero lo ignoré. Pensé que quizá era la soledad jugándome una mala pasada. Los faros de mi camión apenas atravesaban la negrura espesa que tenía delante. Pero eso no era lo que me inquietaba. Lo que me inquietaba era que empecé a notar algo raro al borde de la carretera. De vez en cuando captaba un movimiento. Nada nítido, nada claro, pero lo suficiente como para hacerme dudar de lo que acababa de ver. Al principio pensé que era un engaño de la luz. Las sombras en el desierto se estiran larguísimas, y cualquier ráfaga de viento puede hacer que parezca que algo se mueve. Pero con el paso de los minutos lo seguí viendo. Había algo ahí afuera, algo grande, y no eran solo sombras. Entonces lo vi con más claridad. Una figura alta, delgada, envuelta en ropa oscura, parada a un lado del camino. Por un momento pensé que podía ser un autoestopista, pero no había ningún vehículo cerca. Dudé, con el pie flotando sobre el freno. La cosa no se movió, solo estaba ahí mirándome. No sé explicarlo, pero había algo en esa silueta que me recorrió la columna con un escalofrío helado. Una sensación nauseabunda me subió por la garganta y, por primera vez en toda mi carrera, sentí miedo de verdad. Mantuve el pie en el freno un instante, dividido entre detenerme o seguir de largo, alejándome de lo que fuera esa cosa. En el silencio del desierto cualquier sonido se sentía enorme,
el rumor tenue del camión, el viento gélido y después esa quietud aterradora, esa clase de quietud que te hace sentir observado. Yo llevaba suficiente tiempo en la carretera como para saber cuándo algo no andaba bien. Y esto no andaba bien. Me repetí que era solo un autoestopista, pero incluso mientras intentaba convencerme, no podía sacudirme la impresión de que algo estaba terriblemente mal. La figura no se movía. No parecía estar intentando llamar mi atención. Solo permanecía inmóvil, como un espectro oscuro plantado en el desierto. Decidí al menos reducir la velocidad para asegurarme de que todo estuviera bien. Pero a medida que me acercaba, la figura seguía igual. Ni un brazo levantado, ni un gesto, nada. No parecía humana. Estaba demasiado quieta, y la manera en que se quedaba justo fuera del alcance real de mis faros me heló hasta el alma. Estaba casi encima cuando volví a pisar el acelerador con fuerza y me largué, empujando el camión más rápido de lo que debía. Pero no me importó. No podía alejarme lo suficientemente rápido. Sin embargo, la figura se quedó atrás en el espejo, no corriendo, sino siguiéndome, moviéndose a un ritmo imposible, como si se deslizara sobre el desierto. Iba a mitad del tramo cuando las luces delanteras parpadearon. Fue solo una fracción de segundo, pero lo sentí. Algo estaba interfiriendo con mi camión. Maldije entre dientes y toqué los controles, pero los faros no regresaban. Y luego, así como empezó, los faros volvieron a encenderse. Pero ahora había algo más. Cuando miré de reojo hacia un lado vi otra figura. Esta no estaba quieta. Se movía, caminando al lado del camión, apenas fuera de mi campo directo. La cara estaba oculta en la sombra, pero la postura era antinatural, como si flotara más de lo que caminaba. Se desplazaba de una manera que ningún ser humano podría. Apreté el volante con más fuerza, con el corazón golpeándome el pecho. No era una persona, no era un autoestopista. No tenía idea de qué era esa cosa, pero no me iba a quedar a averiguarlo. Volví a hundir el acelerador, rogando que el camión pudiera correr más, pero la figura mantuvo el paso conmigo. Incluso cuando subí más la velocidad, la veía por el rabillo del espejo, siguiéndome en cada cambio, acompañando cada movimiento. El desierto parecía infinito. La carretera no terminaba, no por lo que se sintió como horas, y cada pocos minutos volvía a ver ese movimiento. Más figuras, a veces más de una, siempre en el borde de mi visión, siempre dentro de las sombras. Debí haberme orillado. Debí haber parado y tratar de entender qué demonios estaba pasando. Pero el miedo que me apretaba el pecho me decía lo contrario. Algo dentro de mí insistía en que, si me detenía, no iba a salir de allí con vida. Sentía el sudor empapándome la camisa, el aire dentro de la cabina haciéndose denso, pesado. Tenía las manos agarradas al volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos, pero no podía soltarlo. Si lo hacía, sentía que podía perder el control. No del camión, de mí. Cada vez que miraba al espejo, ahí estaba, una de las figuras, parada justo fuera del alcance de mis faros. No se ponía en la carretera, no se atravesaba, pero siempre lo suficientemente cerca como para sentir que estaba justo detrás de mí, mirando, esperando. Entonces el viento se levantó. Aulló a través de las rejillas del camión, sacudiendo los lados de la cabina. Y por un momento creí escuchar voces dentro del viento, susurros suaves, como murmullos debajo del rugido del motor. Debía estar perdiendo la cabeza. Y entonces, otra vez, las luces se apagaron por completo. Así, de golpe. Frené con fuerza, y el camión derrapó sobre la carretera. El pulso me retumbaba en los oídos mientras intentaba reiniciar el motor, pero el camión no respondía. Los faros estaban muertos. Las luces del tablero parpadeaban, y de pronto el enorme silencio del desierto se cerró sobre mí. Me quedé sentado en la oscuridad un momento, inmóvil. Los pelos de la nuca se me erizaron. El viento aullaba más fuerte ahora, con un sonido extraño, perturbador.
y en la calma que vino después escuché algo que me congeló la sangre. Un golpecito en la ventana. Al principio fue suave, casi un suspiro de sonido, pero después se hizo más fuerte. Era un golpeteo rítmico, como uñas contra el vidrio, cada toque enviándome una ola de hielo por las venas. No podía moverme. Tenía los ojos clavados en la ventana. Y entonces lo escuché de nuevo. Una voz. Ya no era un susurro, era una voz clara, estable. Déjanos entrar. No era humana. Había algo incorrecto en ese tono. Algo hueco. Sonaba como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Salí del estupor y llevé la mano hacia la manija de la puerta, con las manos temblando. Pero antes de poder hacer cualquier cosa, el camión se sacudió hacia adelante. Levanté la vista y ahí estaba. Algo parado directamente frente al camión. Una figura alta, delgada, igual que las otras. Pero esta vez se le veía la cara. Pálida, huesuda, con ojos hundidos y una boca estirada en una sonrisa imposible. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Solo miraba. Yo no podía respirar. Y tan rápido como apareció, desapareció. Se desvaneció dentro del desierto. El camión volvió a arrancar, el motor rugiendo como si nada hubiera pasado. Las luces titilaron y se encendieron otra vez, y el desierto regresó a su silencio enfermizo. Pero el daño ya estaba hecho. No podía sacarme esa cara de la cabeza. La tenía grabada. No iba a quedarme allí a descubrir nada más. Pisé el acelerador a fondo otra vez, esta vez sin mirar atrás. Empujé el camión más rápido de lo que estaba hecho para ir, y no paré hasta llegar al primer parador que vi, a millas y millas de distancia. Cuando por fin entré, salté del camión con el corazón todavía disparado, el cuerpo temblándome por la adrenalina. Necesitaba estar cerca de gente. Necesitaba saber que no era el único ser vivo allí. Nunca le conté esa noche a nadie, y jamás volví a conducir por esa parte del desierto. Hay lugares que es mejor dejar sin explorar. A veces todavía pienso en eso, sobre todo cuando estoy solo en la cabina por la noche. El recuerdo de esas figuras, esa sensación de estar siendo cazado, se me queda pegada, y no puedo sacudirme esa voz que escuché en el viento. Déjanos entrar. Eso no es algo que se olvide.